El Hotel Salé, edificio donde se encuentra instalado el Museo Picasso de París, es la más grandiosa y extraordinaria edificación de las grandes casas parisinas del siglo XVII. Salé, el nombre del hotel, significa salado, y de ahí deriva el hecho de que el que le encargó, Pierre Aubert de Fontenay, para él y su esposa, era el recaudador real del impuesto sobre la sal. Le construyó entre 1656 y 1659 el arquitecto poco conocido Jean Bullier. Ha tenido diferentes propietarios. En 1728 le adquirió en subasta Nicolas Lecamus, primer presidente de la Corte Financiera Real. En 1756 le compró Philibert Tirus, heredándole tras su muerte en 1771 Jacques Gabriel Louis Leclerc, embajador de la emperatriz Catalina II de Rusia en París. Alquiló la vivienda al marqués de Lucerne, exministro de Marina durante la Gran Revolución Francesa, pero el propietario y el arrendatario emigraron, convirtiéndose el palacio en un almacén de libros de los monasterios abolidos del Marais. Posteriormente fue comprado o vendido sucesivas veces, sirviendo como sede de varias instituciones. Desde 1829 hasta 1884 albergó la Escuela de Artes y Manufacturas. También fue el espacio expositivo del diseñador de muebles y lámparas Henri Vian. El último propietario fue Gabriel Lamouroux, que murió en 1962. 2 años más tarde le adquirió la ciudad de París para establecer el Museo del Traje, proyecto que fracasó. La ciudad de París compró el hotel en 1964 y fue clasificado como monumento histórico en 1968. Y después de la muerte en 1973 del pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso, la ciudad lo cedió al Estado francés, inaugurándose el museo en 1985. Fueron seleccionadas en el año 1979 entre las de propiedad de la familia Picasso, como forma de pago del impuesto de sucesión al Estado francés, según una ley de 1968 que permitía pagar este impuesto en obras de arte en lugar de dinero, bajo la forma de dación. A la muerte de la viuda del pintor, Jacqueline, en 1990, se produjo otra nueva dación. Con el tiempo, esta colección se va poco a poco incrementando, con donaciones y adquisiciones, y debido a este progresivo aumento de la colección, el museo está formado aproximadamente por unas 300 pinturas, 100 esculturas y cerámicas, y más de 3.000 dibujos y grabados, que cubren todas las épocas de Picasso, desde los periodos azul y rosa, cubista, ballet rusos, su época neoclásica, el estilo llamado netamente picassiano, además de la colección personal de obras artísticas de otros autores, y unas 50 piezas de mobiliario diseñadas por Diego Giacometti para el hotel. Cuenta también con un jardín de esculturas con obras de los años 30 a los 50. Las instalaciones del museo se diseñaron por el arquitecto argelino Roland Simonet. Se inauguró el 28 de septiembre de 1985. En él se guardan y conservan la colección más importante de todo el mundo de obras del artista español, abarcando todas sus épocas. Picasso a su muerte, en Mougins, Francia, el 8 de abril de 1973, dejó alrededor de 40.000 obras repartidas entre sus diversas propiedades. Los herederos aportaron al principio, mediante el procedimiento de dación en pago, 203 pinturas, 158 esculturas, 16 papeles collage, 29 pinturas en relieve, 88 cerámicas, 1.500 dibujos
y 1.600 grabados y manuscritos. Picasso, a lo largo de su vida, reunió obras de amigos, acumulándolas en su colección. Si España le dio la vida, Francia le dio la fama, motivo por el que donó, quizás en agradecimiento al Estado francés, en 1978, todas estas obras. 4 años después de la muerte por suicidio de la última amante y musa de Picasso, Jacqueline Roquet, en 1990, el museo recibió una donación nueva, con 47 pinturas, 2 esculturas, 40 dibujos, cerámicas y grabados, enriqueciendo y completando la colección inicial. La última donación al Estado francés en 1992 fueron los archivos personales de Picasso, con miles de documentos y fotografías que abarcan toda la vida de él, contribuyendo a hacer de este museo el principal centro de estudio de la obra y vida del artista. Durante la etapa de rehabilitación de 2008 a 2014, se cedieron amplios grupos de obras para exponerlas en centros extranjeros, evitando que piezas importantes permaneciesen almacenadas sin estar expuestas durante 5 largos años. El préstamo era un conjunto representativo de obras de la colección en el marco de las principales exposiciones internacionales que organizó el museo bajo el título Obras Maestras del Museo Nacional Picasso de París. No se prestaban, solo se alquilaban, y supusieron en total 31 millones de euros para el museo. De 2008 a 2012, este programa constó de las siguientes fases. En 2008, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y en los museos situados en Brisbane, Australia, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, Tokio, Japón. En 2010, Helsinki, Finlandia, Museo Pushkin de Moscú y de Bellas Artes de San Petersburgo. En Estados Unidos, de 2010 a 2011, en Seattle, Richmond y California. También en ese mismo año en Taipei, Taiwán, y en Shanghái, China. Y por último, en 2012, en Sydney, Australia y Toronto, Canadá. En total 14 sedes. Este proyecto de reestructuración arquitectónica y modernización fue confiado a los arquitectos Jean-François Bodin y a Stefan Twin, arquitecto jefe de monumentos históricos. Las obras se llevaron a cabo gracias al acuerdo del proyecto inicial con Ronald Simonez, a los ingresos procedentes de las exposiciones de la colección en el extranjero y al empeño de la conservadora Anne Baldassari. En el marco del mismo proyecto, todas las instalaciones de las que carecía el museo se fueron completando gradualmente. Las renovaciones, que costaron más de 74 millones de dólares, duplicaron la cantidad de espacio público de exposición. La fecha de apertura de la reinauguración no fue elegida al azar, el 25 de octubre de 2014. En esa fecha había nacido Picasso, pero en 1881. Un pintor de la libertad, Picasso amaba a Francia, había elegido a Francia, dijo el presidente François Hollande el día de la apertura, y si nunca tuvo pasaporte, Pablo Picasso, el republicano, el comunista, es el orgullo de Francia. También recordó que al artista se le había denegado su única solicitud de naturalización, en abril de 1940. En mayo de 2024, en el marco de la inauguración prevista para 2025 del Centro de Estudios Picasso, instalado cerca del museo, en el patio de los Caballos del Sol, en el cuadrilátero de los Archivos Nacionales, se rediseñó la colección web del museo para que todo el mundo online pudiera visitarla. Tenía en esa fecha 54.712 registros, con 5.051 obras, de las cuales 4.838 eran de Picasso y 771 reproducidas en publicaciones, 18.480 fotografías, entre ellas 134 de Picasso y 1.863 postales, 434 documentos audiovisuales,
9.714 libros. De ellos, 6.760 eran de su biblioteca y 92 ilustrados por el artista. Además, 9.689 piezas documentales y 9.371 de archivos, de un total de 200.000. En particular, hay un total de 307 cuadros. De ellos, 265 son de Picasso y otros 42 de su colección privada. Aunque la lista se haga larga y tediosa, al ser obras maestras conviene mencionarlas. 8 de Henri Matisse, 7 de Augusto Renoir, 4 de El Aduanero Rousseau, 3 de Paul Cézanne, 3 de Camille Corot, 2 de Georges Braque, 2 de André Derain, 2 de Joan Miró y solo una de los siguientes autores: Courbet, Vuillard, Marie Laurencin, Amadeo Modigliani, Van Dongen, Marx Engels, Balthus, Ortiz de Zárate, Lenain, maestro de la procesión del Carnero, y François Bombin. Respecto a las obras gráficas, hay catalogadas 3.917. De ellas, 1.879 son dibujos, de los cuales 1.810 son de Picasso, incluidos algunos de los cuadernos. Hay 16 de Giorgio de Chirico, 9 de Jean Cocteau, 5 de Georges Seurat, 3 de André Derain, Giacometti, Matisse y Mat Jacob, 2 de Luis Fernández, Jacques Prévert y Roland Bengoche, 1 de Balthus, Braque, Brauner, Cézanne, Corot, Dalí, Laurencin y 14 artistas más. En cuanto a carteles y grabados, hay 2.237, de ellos 2.216 son de Picasso, de los cuales 199 son matrices, sobre cobre y otros soportes, 3 son de Julio González, 12 de Edgar Degas, 1 de Marcusis, Antoni Tàpies, Dalí, etc. De las 223 esculturas conservadas, 203 son de Picasso y 23 de los 110 objetos africanos, oceánicos e ibéricos de su antigua colección personal. Hay también 187 objetos tridimensionales. De ellos, 108 son cerámicas de Picasso, 10 relieves también de su autoría, 2 accesorios de pintura, prensa y silla de paletas, y 57 objetos muebles de Diego Giacometti, un escultor suizo nacido en 1902 y fallecido en 1985, hermano menor del famoso escultor Alberto Giacometti. Hay en total 22 colecciones públicas francesas que contienen, conservan y exponen obras de Picasso, siendo los más representativos el Museo Nacional de Arte Moderno, con 185 obras del artista, entre ellas 72 pinturas, 10 esculturas y 73 dibujos. El Museo Picasso de Antibes, con 23 pinturas y 44 dibujos, o el Museo de la Orangerie de París, con 9 pinturas y 3 dibujos. Pablo Diego José Ruiz Picasso, conocido por su segundo apellido, nació el 25 de octubre de 1881 en el número 36 de la Plaza de la Merced, de Málaga. Era el primogénito del matrimonio formado por el pintor vasco José Ruiz Blasco y la andaluza María Picasso López. El padre ejercía como profesor de dibujo en la Escuela Provincial de Artes y Oficios, conocida como Escuela San Telmo en Málaga. Al pequeño Pablo apenas le interesaban los estudios escolares, solo era precoz en el dibujo, siempre apoyado y dirigido por su padre. En 1891 le otorgan una plaza de profesor en La Coruña, Instituto da Guarda, trasladándose allí toda la familia. Pablo comenzó a pintar con 13 años y el progenitor, admirado por el genio y talento de su hijo, le cedió sus caballetes y pinceles propios. Al percatarse de que, a pesar de su corta edad, ya le había superado, Ruiz Blasco, en 1895, obtiene un puesto docente en la Escuela de Artes y Oficios de la Lonja de Barcelona,
Pablo resolvió en un día los ejercicios de examen previsto para todo un mes, siendo admitido en la escuela. En 1896, contando solo 15 años, instaló su primer taller en la calle de La Plata de la ciudad condal. Obtuvo 2 años más tarde una mención honorífica en la Gran Exposición de Madrid, con su obra Ciencia y Caridad, aún todavía en un realismo totalmente académico. Esta distinción le estimuló para optar a oposición en el curso adelantado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Por esas fechas obtuvo medallas en certámenes colectivos de Madrid y Málaga. Su primera exposición individual la realizó en 1898 en el Cuatro Gatos de Barcelona y en el otoño de 1900 hace una visita a París para ver la exposición universal, vendiendo 3 dibujos al marchante Petrus Mañaz, quien le ofreció 150 francos mensuales por toda su obra de un año. En esos instantes se sintió profesional y empezó a firmar su obra con el apellido materno. Coedita en Madrid la efímera revista Arte Joven en 1901. Ese mismo año, en marzo, va otra vez a París, donde conoce a Marc Jacobs, comenzando lo que luego se llamaría su periodo azul. El año siguiente expuso por primera vez una muestra en París, en la Galería de Ver-Guel, y en 1904 decidió trasladarse definitivamente a la capital francesa, instalándose en el célebre Bateau Lavoir, en el número 13 de la calle Ravignan, hoy Plaza Odú, una vivienda muy precaria que compartió con artistas tan necesitados y pobres como él, entre otros el madrileño Juan Gris, y entablando amistad con Georges Braque y Guillaume Apollinaire, enamorándose de Fernanda Olivier. Pintó incansablemente durante 3 años, bajo la influencia de Paul Cézanne. Al tiempo elaboraba con Braque las líneas maestras del cubismo analítico, hasta lograr pintar una gran obra experimental, Las señoritas de Aviñón, en 1907, consiguiendo escandalizar y asombrar al público y a los críticos, por el estilo tan deforme que rompía todos los cánones. Poco a poco va ganando adeptos, al tiempo que este audaz inventor expuso en Múnich 1909 y en Nueva York 1911, y este es el comienzo ya imparable de un gran artista que vivió creando y amando incansablemente con intensidad hasta el final de sus días, dejando la más rica y mayor obra artística personal de todo el siglo XX y una extraordinaria herencia que provocó agrias disputas hasta recaer en su hija Paloma. Françoise Gillot fue una pintora, crítica de arte y escritora francesa, nombrada en 1973 directora de arte de la revista académica Virginia Woolf Quarterly. En 1976 se unió a la Junta del Departamento de Bellas Artes de la Universidad Sur de California. Recibió una de las mayores distinciones de Francia, la medalla Legión de Honor. A una edad muy temprana, su madre, pintora de acuarelas, y su abuela la introdujeron en el arte, cuando ya se estaba labrando un nombre y comenzó a vender la obra. Conoció a Picasso en la primavera de 1943. Tenía 21 años y él 61. Desarrolló un estilo propio como pintora cubista, a pesar de que Picasso influyó en su obra, utilizando formas y figuras orgánicas al estilo de Paul Cézanne, Auguste Renoir y Henri Matisse, y evitando los bordes afilados y formas angulares que Picasso solía emplear. Vivieron juntos 10 años y tuvieron 2 hijos, Claude y Paloma. Él seguía casado con Olga Koklova. 11 años después de su separación, en 1964,
Gillot escribió Vida con Picasso, libro que vendió más de 1 millón de copias en docenas de lenguas. Picasso intentó detener la publicación fracasando.